A lo largo de la historia, innumerables organizaciones han surgido con fuerza, y luego han desaparecido. Imperios que parecían eternos colapsaron. Movimientos que definieron épocas se diluyeron. Ideas que dominaron el mundo fueron reemplazadas. La historia está llena de finales. Sin embargo, en medio de este ciclo de auge y caída, la masonería ha logrado algo poco común en permanecer. Ha sobrevivido a revoluciones, a guerras mundiales, a cambios culturales radicales y a persecuciones. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cuál es el secreto de su asombrosa longevidad? Para entender por qué la masonería ha perdurado durante siglos, es necesario ir más allá de los mitos, las conspiraciones y las leyendas urbanas. Hay que observar su estructura profunda, su ADN. A diferencia de tantos otros movimientos, la masonería no se construyó alrededor de una figura única, un líder carismático o una doctrina cerrada e inamovible. Desde sus orígenes, su cimiento no fue una persona, sino un conjunto de principios universales: la búsqueda del conocimiento, el trabajo personal, la reflexión ética y la mejora constante del individuo. Cuando el mundo cambiaba a su alrededor, la masonería no se rompía, se transformaba, se adaptaba, evolucionaba. Su esencia no residía en una forma rígida, sino en un propósito constante, y ese propósito es lo que le ha permitido navegar las turbulentas aguas del tiempo. Para comprender esta capacidad de adaptación, viajemos a sus raíces. Levantaban catedrales góticas y transmitían conocimientos prácticos de geometría y arquitectura de generación en generación. Eran los ingenieros de su tiempo, y sus logias eran gremios donde se protegían los secretos del oficio. Pero el mundo medieval no duró para siempre. Con la llegada del Renacimiento y la era moderna, la construcción de grandes catedrales decayó. Los gremios perdieron su propósito original. Muchas otras organizaciones habrían desaparecido en este punto, aferradas a un pasado que ya no existía. Pero la masonería hizo algo genial. No se aferró a la literalidad de su trabajo. En su lugar, conservó los valores y reinterpretó el método. Así nació la masonería especulativa, la que conocemos hoy. El cambio fue revolucionario. El trabajo externo sobre la piedra se trasladó al plano interior, al trabajo sobre uno mismo. Las herramientas del constructor, como el compás, la escuadra y el martillo, dejaron de ser instrumentos físicos para convertirse en símbolos de principios éticos y filosóficos, sino de pulir el propio carácter para construir una vida íntegra y ser un miembro útil para la sociedad. Esta transición de lo operativo a lo especulativo fue el primer gran acto de supervivencia de la masonería. Demostró que su verdadero valor no estaba en la piedra, sino en la filosofía que la rodeaba. No se trataba de construir catedrales, sino de construir mejores seres humanos. Otro factor clave de su permanencia a lo largo de los siglos ha sido, paradójicamente, su discreción. A diferencia de las religiones o los movimientos políticos, la masonería nunca buscó imponerse como una verdad universal, ni se lanzó a convertir a las masas. Su crecimiento siempre fue orgánico, su transmisión gradual, personal y reflexiva. Se basa en la atracción, no en la promoción. Esto le permitió evitar choques directos y frontales con los grandes poderes, tanto políticos como religiosos. En muchos momentos de la historia, cuando ser diferente era peligroso, esta discreción fue un escudo protector. Le permitió continuar su trabajo en silencio, a puerta cerrada, incluso en tiempos de hostilidad y persecución. Además, la masonería nunca ha dependido de una única cultura, un único idioma o una única nación. Un masón en Japón, en Brasil o en Estados Unidos comparte los mismos valores fundamentales que un masón en Escocia, pero los vive dentro de su propia cultura.
se pueden resignificar y adaptar a lo largo del tiempo sin perder su núcleo simbólico. Esta flexibilidad cultural la convirtió en una de las primeras organizaciones verdaderamente globales, mucho antes de que el término se pusiera de moda. No impone una cultura, sino que dialoga con ella. Pero quizá el motivo más profundo y duradero de su supervivencia es esta: la masonería no promete respuestas fáciles. En un mundo saturado de dogmas, ideologías y gurús que ofrecen soluciones inmediatas y verdades absolutas, la masonería propone algo radicalmente diferente. Ofrece un método, un camino de trabajo personal que cada individuo debe recorrer a su propio ritmo, con sus propias herramientas intelectuales y espirituales. No te dice qué pensar, sino que te invita a pensar. No te da un destino, te da una brújula. En lugar de ofrecer un dogma cerrado, fomenta la duda, la pregunta y la búsqueda personal de la verdad. Y este tipo de propuesta, la que apela a la responsabilidad y a la libertad individual, nunca pasa de moda. Vivimos en una era de cambios vertiginosos, donde las certezas se derrumban con una rapidez asombrosa y las instituciones tradicionales pierden credibilidad. En este contexto, las tradiciones que invitan a mirar hacia adentro, a reflexionar, a cuestionar y a mejorar de forma constante, siguen teniendo un valor incalculable. La masonería no ha desaparecido porque su propósito no depende de una época, de un gobierno o de una tecnología. Depende de algo mucho más fundamental y eterno: el deseo inherente del ser humano de crecer, de aprender y de convertirse en una mejor versión de sí mismo. Mientras ese deseo exista, la masonería seguirá teniendo un lugar en el mundo. Si este documental te ha ayudado a comprender mejor por qué la masonería ha logrado sobrevivir durante siglos, te invito a que te suscribas, le des a like y compartas este contenido. Así podremos seguir explorando juntos los fascinantes misterios de la historia masónica, siempre con profundidad, claridad y respeto. Gracias por acompañarnos en este viaje.